Por eso puedes ver en la Escritura que el apóstol Pablo era un erudito, pero cuando tiene un encuentro con Jesús cae de espaldas y después el Señor manda a Ananías a imponerle manos para que reciba el Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, recibe al Espíritu Santo, dice: todo lo anterior lo desecho como trapo de inmundicia. Y entonces pone todo su conocimiento al servicio de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo es el que escribe la gran mayoría de cartas y epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿a qué voy? El conocimiento es bueno, claro. Pero si el conocimiento no está al servicio del Espíritu de Dios y guiado por el Espíritu de Dios, viene a ser estorbo y vanidad, porque el conocimiento en sí mismo envanece. Entonces el apóstol Pablo llegaba y decía: yo no los he venido a hablar con bonitas palabras y con mensajes rebuscados, sino yo les he venido a soltar la palabra y con poder y con manifestación del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día hay muchos que se dicen ser alguien, pero no se trata del título. Simplemente el Espíritu Santo está contigo. Hay manifestación del poder del Espíritu Santo, porque la palabra y el Espíritu tienen que ir de la mano. Y hay mucha gente que en lugar de ser honestos y decir: no tengo fe, no tengo la fe suficiente para creer que hoy puedo vivir lo que está escrito en la palabra, se inventan teologías antibíblicas y rebuscadas para justificar su falta de fe. Si no conocen profetas o si no fluyen en lo profético, dicen: no, es que ya no hay profetas, el último profeta fue Juan el Bautista. Parece que no saben leer la Biblia, y en el libro de los Hechos habla del profeta Agabo y las hijas de Felipe, que eran profetisas. Pareciera que no saben leer la Biblia. Pero en lugar de decir: no tengo la fe para que Dios me use en lo profético, se inventan teologías rebuscadas para justificar su falta de fe. Hay gente que no tiene fe para recibir los dones del Espíritu Santo. Y en lugar de decir: no tengo la fe para recibir los dones y moverme en los dones del Espíritu Santo, dicen: es que eso era antes, ya no ahora. Parece que no leen en la Biblia que dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que a los que creyéramos en el nombre de Jesús, mayores cosas que las que Él hizo haríamos. Entonces, hermanos, Dios está trayendo una reforma. Mucho se habla de avivamiento. Avivamiento es un derramamiento del Espíritu Santo, como lo vieron en el libro de los Hechos, en aquel aposento alto. Muchos dicen: sí, pero en orden. Pues yo no sé, mi Biblia dice que cuando el Espíritu Santo desciende con lenguas como de fuego, fue tal el escándalo que hicieron aquellos que estaban en el aposento alto, que creyeron que estaban borrachos. Dice la Biblia que creyeron que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos. ¿Cuál fue tal escándalo que la gente creyó que estaban ebrios? Viene una reforma. ¿Qué es reforma?
regresar a lo que está escrito. Dios está quitando muchas cosas que no fueron escritas, que fueron puestas por tradiciones de hombres, y estamos regresando a lo que está escrito. Porque el gran engaño es que se empezaron a hacer cosas que no estaban escritas y dejamos de hacer lo que sí estaba escrito. Un ejemplo: se empezaron a crear denominaciones. Díganme en qué versículo y capítulo Jesús manda que se hagan denominaciones. Más bien el apóstol Pablo en Corintios lo condena, porque había un problema y ya había unos que decían, es que yo soy de Pablo, otros decían, es que yo soy de Cefas, y otros decían, es que yo soy de Apolos, y ya estaban diciendo, yo soy apolano, soy cristiano apolano, soy cristiano pablano, soy cristiano pedrano. Y llega el apóstol Pablo y les dice, ¿qué les pasa? ¿Que acaso yo morí por ustedes? Un solo Cristo murió por nosotros. El mismo Dios, un solo Espíritu. Y lo que la Biblia habla acerca de eso es que trae división al cuerpo de Cristo y que mutilas el cuerpo de Cristo. ¿Cuánta división al cuerpo de Cristo trajeron las denominaciones que no son bíblicas? De hecho, la Biblia las prohíbe. Dice, no traigas división al cuerpo de Cristo. Y se empezaron a hacer cosas que no estaban escritas y dejamos de hacer lo que está escrito. La Biblia dice claramente que el diseño de la iglesia, si leen el libro de los Hechos, que todos andaban en un mismo sentir y en un mismo parecer porque eran guiados por el Espíritu de Dios. Y se empezaron a seguir enseñanzas de hombres y se dejó de hacer lo que estaba escrito. Y el mensaje para la iglesia en el último tiempo ha sido, regresen a la senda antigua, regresen a su primer amor, regresen al diseño, regresen a lo que está escrito. Por eso aquí a la gran mayoría de ustedes se les ha dado palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Un don del Espíritu Santo que hace que quien tiene el don pueda conocer cosas que está pasando la persona o cosas que pasó en el pasado y que nadie más sabe, o incluso cosas que pensó la persona. Ese es un don del Espíritu Santo. Por eso muchas veces hemos llegado y decimos, te vemos así cuando eras niño y tú dijiste esto y pasó esto y pasó esto y pasó esto. Y la gran mayoría de aquí han recibido palabra de ciencia. La gran mayoría de aquí han recibido profecía, que es lo que Dios dice para la vida de las personas. Han visto lenguas, interpretación de lenguas, ha habido milagros, ha habido sanidades. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a creer en lo que está escrito, como un niño, activas tu fe y la fe mueve montañas. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Toda esa gente, supuestos eruditos, que cuestionan a Dios en todo, no agradan a Dios. Lamento decirle, pero eso dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios necesitas fe. Ahora, hermanos, no podemos
meter a Dios en lo natural. Dios no es natural. No puedes meter a Dios en un horario de decir de 11 a 11:05 bienvenida, de 11:05 a 11:15 oración por diezmos y ofrendas, de 11:15 a 12:15 la alabanza. No puedes meter a Dios en lo natural, porque Dios es sobrenatural. Por eso aquí ni hay bienvenida, ni hay despedida, generalmente ni hay oración de diezmos y ofrendas, ni hay anuncios. Lo que buscamos es seguir al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ha habido gente que dice, es que ustedes son ignorantes. Pues tú dirás cuánto ignorante soy con ingeniería, maestría, doctorado y certificaciones en Alemania. Digo, ignorante no soy, pero entiendo quién es Dios y quién soy yo. Yo soy así, miren, chiquitito, microscópico, ínfimo. Y Dios es eterno. Así es, amén. 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 Entonces, hermanos, lo que está pasando es que estamos regresando a la senda antigua, al primer amor. Y lo que ha estado pasando es impresionante. Les decía, el viernes no pudimos predicar porque somos muy responsables, preparamos los mensajes, buscamos los versículos, estudiamos mucho la palabra para enseñar la buena doctrina, y traíamos el mensaje el viernes y el Espíritu Santo empezó, ni hubo prédica. Y empezó a pasar muchísimas cosas. Hasta venía un muchacho nuevo, el primo de esta Esme. Era nuevo. Nomás empezó a pelar los ojos. Y el Señor me dijo, me va a conocer. Fumba, le terminó tirado por allá el muchacho. Cuando se levantó hasta la piel le cambió. Se veía hasta como rosado. Se estaba ministrando una persona y cayó al suelo y se le empezó a poner todo el cuello y las orejas negras. No morenas, negras. Estaba por acá Lore y me dijo el Señor, llámala porque la voy a llenar. Luego le dije, Lore, venía por acá sin tocarla, nada más, ¡pum! Por allá fue acá. Pero es Dios. No somos nosotros, es Dios. El mensaje del día de hoy era de otra cosa, pero el Señor me está diciendo que hable de otra cosa. Él hace lo que quiere. Quiero que pongas mucha atención. Les decía, el viernes había como una resistencia, como una opresión. Y de plano dije, no, Señor. No. Paramos la alabanza. ¡Ey, párense! Y les dijimos, está pasando algo en el Espíritu. Rompan y alaben hasta que rompan. Y de repente se rompió y empezó a moverse fuertísimo el Señor. Te voy a decir algo, iglesia. ¿Sabes cómo
¿Sabes cómo mata el enemigo a la gente? ¿Cómo está un enfermo? Inmóvil, sin fuerza, tirado en su cama. ¿Has ido a ver un enfermo? ¿Cómo está en el hospital? Inmóvil, sin fuerza. ¿Y cómo está alguien deprimido? Tirado en su cama, dormido, no se quiere levantar, nomás se tapa con las cobijas, tullido. Y si ha sido un funeral, ¿cómo está un muerto? Pues no se mueve. El enemigo quiere matar. ¿Y sabes cómo quiere tener a las iglesias? Así. Que no hablen, que no hagan ruido, que si acaso se echen 1 o 2 himnos. Quiere tener a la iglesia como dormida. Quiere tener a la iglesia inmovilizada. Porque una iglesia así no le representa ningún tipo de peligro. Cuando subimos a predicar aquí a la Felipe Ángeles, hay como 50 iglesias ahí. ¿Y saben quién está gobernando ahí? La delincuencia. Y un chorro de altares a la muerte. Y uno puede decir, ¿cómo puede haber tantas iglesias y que no ejerzan gobierno si la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que fuimos puestos por cabeza y no por cola, como reyes y sacerdotes? ¿Cómo puede haber un lugar con tantas congregaciones y que quien esté gobernando es la delincuencia? Porque cuando el enemigo logra que las congregaciones estén así, llenas de religiosidad, llenas de incredulidad, adaptadas a la forma de los hombres, no le representa ningún tipo de peligro. Bueno, ni el mismo Señor Jesús pudo hacer muchos milagros donde había incredulidad. Ni el mismo Señor Jesús. Porque iba el Señor Jesús y decían, es el hijo del carpintero, es. Donde había incredulidad, ni él pudo hacer muchos milagros. ¿Y saben dónde más no lo dejaban moverse? En Jerusalén, donde estaba lleno de religiosidad. Donde hay religiosidad e incredulidad, frena lo que Dios quiere hacer en ese lugar. Y cuando se frena lo que Dios quiere hacer, se pierde todo el poder que el Espíritu Santo quiere derramar sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y te quiere revestir de poder. Y esas personas dicen, no, yo no creo en ti. Y lo contristan y lo resisten. Y viene el Espíritu Santo y quiere traer lenguas. No, yo no creo en eso, eso era antes. Y lo contristan y lo resisten. Y viene el Espíritu Santo y quiere traer profecía. No creemos en eso. El último fue Juan el Bautista. Y resisten al Espíritu Santo y lo contristan. Y la Biblia dice claramente, no contristéis al Espíritu Santo, no resistas al Espíritu Santo. Es más, el Señor Jesús dijo, todo pecado es perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ha habido gente que dice, eso no es de Dios. Yo digo, mira, mejor chitón, cállate. Me dicen, ¿por qué, pastor? Digo, si tú no lo entiendes, mejor di, no lo entiendo. Pero no peques contra el Espíritu Santo.
¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Que somos como niños. Me acuerdo cuando nos acabábamos de entregar al Señor. Un día fuimos al funeral de la abuelita de la pastora. En eso me volteó y ya estaba la pastora subiéndose al féretro. Dice, me voy a subir, porque yo creo que el Señor la puede resucitar. Y ahí que no entendí fui yo, a mí me faltó fe. Dije, no, vente, bájate, ¿qué van a decir? Bájate, ahí la estoy bajando del ese féretro. Me faltó fe. ¿Y por qué les estoy hablando de todo esto? Porque el Señor me hablaba el día de ayer y hoy en la mañana. Y me decía algo. Me decía, yo lo quiero dar. ¿Tú lo quieres recibir? No, eso me dijo a mí. También a ustedes. Pero me decía, yo lo quiero dar, ¿tú lo quieres recibir? Yo no entiendo, ¿por qué te refieres? Y me dijo, yo quiero soltar más. Quiero que mi presencia esté más. Quiero soltar milagros, quiero soltar más sanidades, quiero más. Y me dijo, ¿tú lo quieres recibir? Y dije, sí, amén. Y me dijo, ¿y por qué no lo crees? Y que me voy de espaldas. Y el Señor me decía, ¿tú crees que con lo que he movido es todo lo que quiero hacer? Le digo, Señor, es que es mucho. Das profecía, palabra de ciencia, has dado sanidades, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, tu fuego. Le digo, y me dijo el Señor, eso apenas es el inicio de lo que yo quiero hacer en este tiempo con ustedes. Y el Señor me retó y me dijo, ¿por qué no te atreves a creer más? ¿Por qué no te atreves a creer más? Y se me hizo rema, se me hizo viva esa palabra que está escrita que dice que la fe mueve montañas. ¿Y saben por qué no hemos movido montañas? Porque nos falta fe. Y yo en la mañana le dije al Señor, Señor, yo no quiero justificar. No voy a poner argumentos teológicos. Le dije, Señor, tú lo sabes todo. Me has dado una medida de fe, pero necesito más fe. Le dije, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Y justo cuando llegamos, que estaban intercediendo los hermanos, empezamos a hablar de la fe. Hace 15 días me tocó ir a predicar a Morelia y a Nueva Italia, allá en Michoacán. Nos llamaron del concilio. La pastora estuvo aquí predicando. A mí me tocó ir a predicar a otras congregaciones. Y la pastora habló de la fe. El Señor está hablando de la fe. ¿Por qué el Señor está hablando de la fe? Y hoy el mensaje no era de la fe. El que había preparado para hoy. Pero quiero que entiendas algo. Efesios 6:10 en adelante te habla de la armadura de Dios. Y te dice que el escudo de la fe. Entonces la fe es el escudo. Si no tienes fe, no tienes escudo. Y cualquiera te va a venir a atacar y cualquiera te va a doblar. ¿Sí me explico? Mira, ven, Raúl. Ah, mira, esta es la de la guitarra atrás. A ver, vamos a ilustrarlo con esto. Miren, la fe es el escudo. Si él tiene fe, tiene escudo. Póntelo así cubriéndote la cara.
Y entonces todos los ataques pegan en el escudo, porque tiene el escudo de la fe. Y entonces el enemigo busca por dónde darle, pero sigue habiendo escudo. El escudo de la fe. Eso dice Efesios 6, del 10 en adelante, te habla acerca de la armadura de Dios. Luego vamos a hablar acerca de la armadura. Pero ahorita te estoy hablando del escudo de la fe. ¿Qué defiende tu persona? ¿Qué te defiende como seguidor de Jesús? El escudo, la fe. Pero mira, muchos no tienen fe, no tienen escudo. Y entonces llega el enemigo y te hace así, mira. Te agarra cachetadas guajoloteras. Porque no tienes escudo. Porque no hay fe. Pastor, pero yo soy teólogo. ¿Y qué? La Biblia no dice que el escudo sea la teología. Pero yo soy obispo, arzobispo, apostólico. Pues la Biblia no dice que el escudo sean tus títulos. La Biblia es clara y dice que el escudo es la fe. ¿Por qué a muchos de ustedes los tumban y los trae el enemigo a pura cachetada guajolotera? Porque no hay escudo. No hay fe. Y hay muchos que el enemigo ahorita los va a empezar a dormir. Les va a empezar a dar sueño y van a empezar. ¿Por qué? Porque hay un chamuquito ahí que está al lado tocando el estelarín. Claro. Si tú quieres defender tu llamado, tu vida cristiana, tienes que tener el escudo de la fe. Si no tienes el escudo de la fe, te van a seguir agarrando a cachetadas, a cachetadas guajoloteras. Ahora, hermanos, ¿y qué es entonces este escudo? La prédica hoy va a ser corta. Te voy a explicar esto, vamos a ir a un pasaje y de ahí todo va a depender de ti. Ah, sí, este es un centro de entrenamiento. Te enseñamos para que luego tú practiques. Aquí no es teoría nada más, es teoría y práctica. Porque la palabra tiene que ser acompañada con poder. Y muchos de ustedes dirán, ay sí, pero es que ustedes son los pastores. Uy, hermanos. ¿Quién vino ¿quién vino el domingo pasado? Levante la mano. ¿Quién vino? Levanten bien su mano, el domingo pasado. Muy bien, Manor, que como que se me escapa. Ok, hermanos, el domingo pasado tienen que entender algo, no son los pastores, es Dios. El domingo pasado, en la administración, el Señor dijo, pasen los varones. Y el Señor me dijo, pasen los valientes. Y yo dije, yo en visión vi cómo pasaban así como guerreros acá. ¡Aú! 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 Y de repente veo que pasan 6, 7 hermanos así.
Le digo, Señor, ellos. Y me dijo el Señor, estos son valientes. Amén, Señor. Y me dijo el Señor, deja que empiecen a pelear por su familia. Y después me dijo el Señor, y de repente algo pasó, que a esos que luego ni hablan, que están así, los vi como leones. Dije, Señor, no hay nada imposible para ti. Y de repente me dijo el Señor, diles que empiecen a orar por sus esposas y que les pongan las manos. Se voltean los varones, ponen las manos así como con miedo, como... Me hacen como... ¿Te veras, pastor? ¿Te veras? ¿Te veras? Y yo, aquí estaba el pastorito atrás y la pastora, sí, hermano, échale, échale. Y me hacen... Hermanos, de repente empezaron a poner las manos. Y muchísimas mujeres, cuando su esposo tomó la autoridad y empezó a orar por ellas, se empezaron a endemoniar. Sí. Y me acuerdo un hermano que estaba por aquí que me dice, ¿qué hago, pastor? Pues sígale. Y el hermano decía, sí, ¿verdad? Y no fue la oración del pastor, fue la del padre de familia. A otros les dije, bendigan a sus hijos. No son las personas, es Dios. Y varones, justo hay dos que no se la creían. No voy a decir nombres. Pero justo esos dos, cuando empezaron a orar, el Señor los respaldó. Justo esos dos dije, Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres. Y veía la carita de esos dos así. Así como no creyéndosela. Pero es que es Dios. Fue impresionante lo que pasó. Ahora, hermanos, hoy vamos a ir un poco más allá. ¿Ven, pastorita? Este es el escudo de la fe. Y les voy a hablar un poquito de lo que les estaba hablando hace rato. ¿Cuál es ese escudo? A ver, la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza? La certeza es que tú ya lo sabes. ¿Saben qué es la certeza? Yo alguna vez a mi papá, cuando yo era niño, le dije, pa, yo quiero un Super Nintendo que traiga el cassette de Street Fighter 3 y quiero que la consola sea gris con los botones morados. Así era el Super Nintendo en aquel entonces. Y le digo, y quiero también que la parte del de Street Fighter traiga gratis el de Donkey Kong Country 3. Esa es la certeza. O sea, la certeza es que yo sabía exactamente, con detalle, lo que yo estaba pidiendo. Y un día mi papá me dijo, está bien, hijo, te lo voy a comprar. En ese momento yo tenía la certeza, no de que me iba a llegar un Atari, no de que me iba a llegar un jueguito de esos de burbujas, no de que me iba a llegar ahí cualquier cosa para entretenerme. Yo tenía la certeza que me iba a llegar un Super Nintendo con el cartucho de Street Fighter 3, el cartucho de Donkey Kong Country 3, versión especial en una caja negra y con 2 controles. Yo tenía la certeza. Eso es tener la certeza. Cuando tienes la certeza, y la certeza, vente, ¿qué haces allá, hijo? Déjale la cara y vente a recibir. Eso es tener la certeza.
La certeza es que sabes que va a llegar, pero sabes exactamente qué es. Sabes exactamente qué estás pidiendo. Si tu fe te alcanza para decir, pues ay, que me llegue algo para divertirme, pues me pudo haber llegado una bicicleta, un balón, uno de esos de burbujas, una cuerda para saltar. Eso no es la certeza. La certeza es que tú sabes exactamente qué es lo que estás pidiendo y qué es lo que vas a recibir. Hermanos, hasta los del mundo se dan cuenta de esto y los cristianos no seguimos la Biblia. Los del mundo te cobran miles de pesos por ir a seminarios donde te dicen, mira, ve exactamente lo que quieres. Búscate una revista que tenga lo que tú quieres. Recórtalo y ponlo ahí, al lado del espejo de tu baño, en un lugar donde tú lo veas diario. Y ya que lo veas, visualízalo. Y entonces, decláralo. Y te cobran miles de millones por ir a sus seminarios. Y es lo que dice la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera. La única forma de que tengas la certeza es que veas lo que Dios va a hacer antes de que lo haga. Si no, no tienes la certeza. Si no, no tienes la fe. Esa es la certeza. Cuando llegamos aquí, me acuerdo que estaba todo, apenas había puesto el piso. Y un día estábamos la pastorita y yo aquí. Y me acuerdo que yo tenía miedo. Decía, Señor, vamos a empezar de cero. Vamos a abrir al público. ¿Y si nadie viene? Y en eso me habla el Señor y me dice, compra todas las sillas. Yo le digo, Señor, vamos a hacer el oso. ¿Para qué tantas? Mejor unas 10, así se ve lleno. En verdad, así es uno en su humanidad. Y el Señor me habla y me dice, que compres todas las sillas. Y después me dijo, y empieza a ver y a hablar de los hermanos que van a llegar. Y lo empezamos a hacer. Y hoy lo volvimos a hacer, pero ya con ustedes. Amén. Esa es la certeza. Si no hay certeza, no hay sustancia. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que hace Dios con Abraham? Así opera Dios. Dios agarra y le dice, mira Abraham, sal de tu tienda. Sí, mi Señor. Cuenta las estrellas. Le dice Dios a Abraham, empieza a visualizar. Cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Porque Abraham ya era un viejito y no podía tener hijos porque su esposa era estéril. Pero Dios le da la certeza y le dice, mira mi Abraham, cuéntalas. Así te voy a dar hijos. Y yo creo que Abraham tenía un poco de duda y dice, y ahora cuenta los granos de la arena. Así será tu descendencia, Abraham. La certeza. Cuando tienes la certeza, tienes la sustancia que se necesita. Pero sin certeza no hay sustancia. Tú puedes estar orando toda la vida por tu familia. Señor, trae a mi hijo ese. Hay que ir por Luis hablando. Y por la hermana Juanita. Saliendo, vamos, nos metemos a la cajuela. Si estás viendo a Luis, vente. Si no tienes la certeza, no tienes la sustancia. Tú puedes orar muchísimas veces, Señor, trae a mi hijo, pero estás orando de dientes para afuera.
estás orando sin certeza, estás orando sin sustancia, estás orando sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay veces que oras por orar, oras como merolico para cumplir tu hora de oración o tus 15 minutos de oración, pero oras sin fe. Por eso hace rato el Señor me decía, diles que oren, pero que empiecen a ver, que oren con fe, que visualicen, que tengan la certeza. No es posible, hermanos, que mejor los del mundo apliquen este principio espiritual que a nosotros que se nos fue dado. Y no solo para ahí, sino dice, y la convicción de lo que no se ve. O sea, aún no lo ves, pero tienes la convicción, la seguridad de que lo vas a recibir. Y tienes tanta seguridad que ya lo hablas. Yo me acuerdo que iba a la escuela y le decía a mis cuates, a Ulises y a Mario Ulises, yo ya tengo mi Nintendo, mi Super Nintendo, Y me decían, ¿y cómo es? Me mostré el cartucho de Donkey Kong Country 3, el de Street Fighter, tengo mis 2 controles. Dicen, ¿y con quién juegas o qué? Pues con Ryu, era un jugador. ¿Y cómo le hace o qué? A Buget. ¡Claro! Yo como un niño así lo hablaba. Eso es tener la convicción de lo que vas a recibir. Porque para mí era muy fácil. Si mi papá lo dijo, mi papá lo cumple. Porque es mi papá. Si mi papá lo dijo, mi papá lo cumple. Porque es mi papá. Y yo como estaba tan seguro, lo hablaba. Por eso la Biblia te dice, habla de lo que no es como si fuese. Si volteas, no vayas a voltear, hermana, pero si tu marido está pelón, chimuelo, fodongo, tú empiezas a hablar lo que no es como si fuese. Y empiezas a decir, ¿qué pasó, mi cabelludo? Ese es mi melenas, ese es mi copete de Elvis Presley. Si está chimuelo, ¿y qué pasó, mis dientes? Pero no es sarcasmo, hermanas. Eso es fe. Les digo algo. Dios me ha construido un montón a través de la boca de mi esposa. Yo era un vago. Y ella, desde que nos conocimos, me empezó a hablar en fe. Y todos decían, ¿seguro que te quieres casar con ese? Bueno, regresamos de la luna de miel, aquí en secreto. Entonces el hermano Julio le dijo, ¿estás segura? Todavía te puedes arrepentir, Cuenta la leyenda que iba en el altar y todavía el hermano Julio dice, ¿segura, segura? ¿Segura, segura? Y no lo culpo. Si me veían humanamente. Y la pastora, como profeta de Dios, bien segura, no, hombre. Es un hombre de Dios. Dios lo va a levantar como pastor. Y le decían, ¿a poco? Y le decían, pues qué fumó, ¿no? Y yo me le quedaba viendo y decía, ni yo le creía. Eso es hablar en fe. Hablar lo que no es como si fuera. Pero no hablarlo por hablarlo, sino ya tener la sustancia, tener la certeza. Si no, no hay fe. Si no, no hay certeza. Si no, no hay sustancia. Pero entonces tú estás usando la fórmula de la fe al revés.
uy, qué feo día, no, esto está bien gacho. No. Yo creí que con la 4T todo iba a cambiar, pero ya veo que no. Usando tu palabra, en lugar de para bien, para mal. Tienes que empezar a ver en fe, a tener la certeza, a tener la convicción. Y el Señor me decía algo para ti. Me decía, muchos de ellos dejaron de orar por cosas que estaban orando hace mucho tiempo y ya se rindieron. Ya dijeron, no, pues ya. Y se conformaron. Y me dijo el Señor, y muchos oran, pero como pericos, ya no creen ni siquiera lo que oran. Y me decía el Señor, ponlos a imaginar, a que visualicen. Porque cuando ores tienes que orar con fe y tienes que ver en el Espíritu lo que estás orando. ¿Sí me explico? Amén. Ahora, ¿cómo es esto de la fe? Les decía hace rato. Esto está tremendo, agárrate. Agarra a Norma, Norberto, porque se puede caer. Agarra. Se puede caer del impacto. El Señor me revelaba lo siguiente. Ya les hemos enseñado que para que se manifieste algo en el mundo físico tiene que gestarse en el mundo espiritual. Cuando se gesta en lo espiritual es cuestión de tiempo para que se manifieste en el mundo físico. Al mundo espiritual le voy a llamar el día de hoy la cuarta dimensión. ¿Por qué la cuarta dimensión? Para los que saben un poco de matemáticas, una dimensión es un vector. Es el eje de las X. Pero dos dimensiones es el eje de las Y. O sea, ya es... Imagínense que... ¿alguien me presta una plumita y una hoja? No sé ni por qué estoy hablando de esto, pero Dios sabe. Dios sabe. Gracias. ¿Qué es esto para mí? Para no hablarlo tan técnico. Una dimensión es una línea. ¿Se alcanza a ver? Sí. Esa es una dimensión. Dos dimensiones ya es un plano, o sea, donde puedes dibujar y todo. Tres dimensiones es cuando ya le das volumen. Por eso se le llama 3D. Por ejemplo, yo estoy en 3D. Cuando vas al cine 3D, ¿qué quiere decir? Que no lo estás viendo en 2D, no lo estás viendo en la pantalla nada más, sino te pones tus lentecitos y sientes como si saliera el tiburón. Y tú, ¡ah! Porque esa es la tercera dimensión, ¿sale? Si tú quieres afectar algo en la primera dimensión, tienes que afectar la segunda dimensión, porque acuérdense que la segunda dimensión contiene a la primera dimensión. ¿Sí soy claro? Y si quieres afectar algo en la segunda dimensión, lo tienes que afectar en la tercera dimensión. Un ejemplo. Imagínense que este es 2D. Este rectangulito. Pero si lo conviertes en 3D, pues ya se ve, imagínense que es como un cubo. Ya se ve como un cubo. Esta ya es 3D. Y si quieres afectar el 2D, tienes que afectar la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque la tercera dimensión incluye la segunda dimensión y la primera dimensión. Estoy tratando de no ser tan matemático, porque luego nos sale lo ingeniero. Pero estoy siendo claro hasta acá. La tercera dimensión es el plano de lo material, lo que ves, lo que percibes, lo que escuchas. Esta es la tercera dimensión. Pero hay una dimensión más allá que se llama la cuarta dimensión, le vamos a llamar, que es la dimensión espiritual. La cuarta dimensión
contiene a la tercera dimensión, a la segunda dimensión y a la primera dimensión. Entonces, si tú quieres afectar algo en este plano de la tercera dimensión, tienes que afectar la cuarta dimensión. Tienes que afectar el mundo espiritual. Quiero que veas todos los ejemplos de la Biblia. Dios primero afecta la cuarta dimensión, afecta el mundo espiritual y luego trae el cambio a la tercera dimensión. Y así lo puedes ver desde el libro de Génesis, donde en el mundo de la tercera dimensión la tierra estaba desordenada y vacía, pero en la cuarta dimensión Dios habla y dice que se haga la luz. Se habla en el espíritu, en lo espiritual, y la tercera dimensión es afectada y entonces se hizo la luz. Todo lo que tú ves en la Biblia primero se gesta en lo espiritual y luego se manifiesta en lo natural. No es al revés, chato. Primero en lo espiritual, luego en lo natural. Primero en lo espiritual, luego en lo natural. ¿Capisci? ¿Capisci? ¿Amén? Amén. Entonces, hermanos, si tú quieres afectar este mundo, tienes que afectar el mundo espiritual por medio de tu fe. Eso es la fe. Tú estás en este plano. Miren, quiero que se ilustre aquí. A ver, mira. No, aquí, pastorita, ven. Me acuerdo cuando yo conocí al Señor. Imagínense que esta línea, vamos a poner aquí para dividir. De aquí para acá es el mundo espiritual y de aquí para acá es el mundo natural. Tercera dimensión, cuarta dimensión. ¿Sale? Sí. Me acuerdo cuando yo conocí al Señor, yo le dije a Dios, un día me postré, me hinqué y dije, Señor, yo quiero, no voy a tener ninguna mujer nunca hasta que me mandes a mi esposa. Y yo le dije, Señor, y empecé a hablar con fe. Dije, Señor, yo lo único que quiero con esa esposa que tú me mandes es que te ame sobre todas las cosas, que esté loca por ti. Dije, y ya si se puede, que esté blanquita, altita, así con estilo, preciosísima. Y yo creí que realmente era una oración sin sentido, pero realmente yo lo que empecé a ver es que desde el mundo natural empecé a ver en el mundo espiritual a la que iba a ser mi esposa. Y yo no la conocía, yo la conocí 3 años después de esa oración. El gran tema es si oras con fe, si tienes cuando tú estás orando, tú tienes que ver desde aquí, en el mundo espiritual, tienes que tener la certeza. Es como ver por una ventana dimensional. Desde que tú oras aquí tienes que estar viendo en el mundo espiritual lo que Dios va a hacer. Esa es la certeza, esa es la sustancia. Si tus hijos están en adicciones, cuando ores por ellos, obsérvalos en lo espiritual y velos limpios y alabando al Señor. Ahí donde ven al hermano Julio, era tremendo. Cuando le empezamos a predicar, y la hermana Isabel, ni se diga. Tremendo. Nosotros fuimos los primeros cristianos de ambas casas.
Y me acuerdo que una vez nos tomamos una foto, ya éramos novios, y luego a ver si la pongo. Y sale el hermano Julio atrás con una botella y le hace. Era bien duro. Y estuvimos orando como un año entero, un montón de hermanos por él. Y veíamos y decíamos, lo vamos a ver postrado en el altar, arrodillado, aceptando a Jesús. Y humanamente era imposible. Pero cada que orábamos, lo veíamos en ese altar, hincado, llorando ante Dios. Pasó un año. Y al año lo vimos en ese altar, hincado, llorando ante Dios. Amén. Esa es la fe. Desde que tú estás orando, te estás asomando por una ventana, creyendo lo que Dios ya hizo en el mundo espiritual. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muchos de ustedes, su ventana ya está opaca. Ya no ven. No se atreven a ver. O han pedido por tantos años y como nada ha sucedido, ya hasta les duele y les da vergüenza pedir y observar lo que Dios va a hacer. Eso es la fe. Ese es tu escudo. ¿Por qué es el escudo? Porque cuando viene el enemigo y te dice palabras de desánimo, la fe justamente es el escudo, porque te dices, ah no, chamuco, yo ya vi lo que Dios dijo para mí, yo ya vi lo que Dios dijo para mi casa. Por eso la fe es el escudo, porque cuando tú ya viste, cuando ya tienes la certeza de lo que Dios hará, nada de las mentiras que te diga van a penetrar, porque tus ojos están firmes en lo que Dios ya dijo, tus ojos están firmes en Jesús. Amén. Me acuerdo un día que me puse a llorar, porque cuando yo conocí al Señor, lo primero que pasó es que quebré mi negocio. Porque entendí que a Dios no le gustaba que robara y que hiciera tranzas. Y preferí cerrar. Y abrí otro negocio, y ahí donde yo le rentaba. ¿Saben por qué regalamos Biblias? Porque yo pasé más de un año sin Biblia, porque no tenía para comprar una Biblia. Yo tenía que pedir Biblia prestada ahí en la congregación para tener el privilegio de leer. Y lo que yo tenía era un Nuevo Testamento, de esos azulitos chiquitos que te regalan. Yo leí el Nuevo Testamento un montón de veces, pero no conocía el otro, porque nomás tenía para ese que me habían regalado. Por eso aquí dijimos, todo el hermano que llegue le vamos a regalar Biblia. Mi primer Biblia me la regaló la pastora. Ahí pude conocer la otra parte. Pero me acuerdo ese día que me puse a llorar porque llegó esta persona que me rentaba y yo todo el día me la pasaba leyendo mi Nuevo Testamento. Y yo no tenía ni para comer, nada. Pasaba muchos días con hambre. Y me acuerdo que estaba ahí en mi negocio y no vendía nada. No llegaba ni un cliente. Y este cuate iba diario, en la mañana, en la tarde y en la noche a maldecirme. Y me decían, ¿por qué lees eso? Eso solo lo leen los ignorantes. Eres un pobretón. Con groserías.
Y diario me daba mi dosis de maldición mañana, tarde y noche. Y no pasaba y no penetraban los dados, porque yo tenía fe. Pero hubo un día que me distraje y de lo que me dijo, ay, que me penetre, ya cuando se fue, me puse a chillar. Y le dije, Señor, este hombre tiene razón. Y me puse a llorar con él. Y en eso claramente escuché como el Señor me dijo, cállate, yo te voy a levantar. Levanta tus ojos. Yo estaba en lo espiritual. Yo en aquel entonces vendía arena y grava. Me dijo, levanta tus ojos. Y te estoy dando un símbolo que te voy a levantar. Abrí mis ojos. Y toda la arena y grava que vendía estaba llena de polvo de oro. Me dijo, así te voy a levantar. Y restituyó mi fe. Por eso la fe es el escudo. Por eso sin fe no puedes agradar a Dios. Porque Dios es espíritu y es vida. Y el lenguaje del Espíritu es el lenguaje de la fe. Y sin fe no tienes el lenguaje del Espíritu. No te vas a poder comunicar con Dios y no le puedes agradar. Para nosotros, cada que leemos la Biblia es un manjar. Porque cada que leemos la Biblia, imagínense nuevamente tercera dimensión, cuarta dimensión. Cada que leemos la Biblia, para nosotros es ver en el Espíritu lo que Dios está haciendo y va a hacer. Así se lee la Biblia correctamente. El Espíritu de Dios la revela a tu espíritu. Y tú desde tu espíritu lees aquí un manual de lo que Dios va a hacer, de las promesas de Dios para tu vida, de las promesas de Dios para tu casa. Por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque tú lees, tú escuchas y observas cara a cara lo que Dios va a hacer. Pero si has perdido la capacidad de ver lo que Dios va a hacer, estás pelas, eres presa del enemigo, te quedaste sin escudo. Apenas hablaba con él y me decía, ay pastor, es que usted no sabe todo lo que yo vivo. Y le dije, ¿qué no puedes ver? No puedes ver con los ojos de la fe lo que Dios ha dicho de ti. Si pudieras ver con los ojos de la fe el llamado que Dios dijo de ti. Si pudieras ver a dónde Dios te va a llevar, podrías ver los planes de Dios para tu vida. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Dónde vas a poner tu mirada? ¿Dónde vas a poner tu mirada? Ponga atención, hermano Pedro. ¿Dónde vas a poner tu mirada? Hoy puedes decidir poner tu mirada en el mundo natural o en lo espiritual.
Por mucho tiempo has puesto tu mirada en lo natural, lo que tus ojos físicos alcanzan a ver. Por eso sufres tanto. Ay, es que no tengo chamba. Ay, es que mi entorno. Ay, es que mis amigos. Ay, es que mi trabajo. Porque estás viendo lo natural. Si sigues viendo lo natural, vas a vivir naturalmente. Pero en lo natural no verás a Dios, porque Dios es sobrenatural. O puedes decidir dejar de estar de rebelde y hacer caso a lo que dice la Biblia. La Biblia te dice dónde poner tus ojos. Puestos mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La Biblia te dice dónde poner tu mirada. Puedes seguir viendo lo natural y lamiéndote las heridas en lo natural, conmiserándote de ti misma y de ti mismo. O puedes decidir alzar tus ojos y empezar a ver al autor y consumador de la fe. Puedes empezar a ver lo espiritual. Los hijos de Dios hemos sido dotados de esa capacidad. Hoy, ¿qué va a pasar contigo? Tú lo vas a decidir. Si tú ves lo natural, pasará lo natural. Si ves lo sobrenatural y lo espiritual, y empiezas a orar con fe, y empiezas a ver lo que Dios ya tiene para ti, va a cambiar tu visión y tu perspectiva de las cosas. Lee la Biblia. A Dios siempre le gusta agarrarse donadies, de lo vil y de lo menospreciado. Le encanta agarrarse de aquí, para que no haya otra explicación de cómo los levantó más que fue Él. Revisa dónde levantó a David. De detrás de la majada, detrás de sus hermanos, de cuidar ovejas. ¿De dónde levantó a Pedro? Era un pescador, broncudo. A Juan y Jacobo, los Boanerges, gente de vulgo. Simplemente es gente que se ha atrevido a ver con los ojos de la fe, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y vamos a cerrar con este pasaje. Hoy quiero que actives tu fe. Quiero que actives tu escudo. No fe pasiva de yo creo que en algún momento, sabe lo que Dios quiera. La Biblia no dice eso. Lo que dijo el Señor Jesús es que seamos inoportunos. Dice, es como aquel que su amigo fue a tocar en la noche. Dice, por ser inoportuno,
recibió. Y les voy a contar la historia de aquella mujer que habla Lucas 8, del 43 al 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este pasaje está tremendo. Muchos no entienden la profundidad porque no entienden el contexto. Pero hoy les voy a decir el contexto. Dice la Biblia que había una mujer que había padecido flujo de sangre durante 12 años. De acuerdo al libro de Levítico, cuando la mujer tenía flujo de sangre que estaba en su periodo, era considerada impura. Y si el flujo de sangre se extendía, era considerada inmunda. Y de acuerdo a Levítico, si esa mujer se sentaba en una cama, la cama era inmunda. Si esa mujer tocaba un mueble, el mueble era inmundo. Si esa mujer tocaba a un hombre, el hombre quedaba inmundo. Y para una mujer que estaba en esas condiciones, el tocar a un rabí, el tocar a un maestro de la ley, era algo muy penado, que incluso se podía castigar matándola a pedradas. Entonces quiero que se pongan en los pies de esta mujer. Tenía una enfermedad, había padecido flujo de sangre, no dejaba de sangrar durante 12 años. Las personas que padecen constantemente esto tienen un olor característico. Y dice la Biblia que ya había gastado todo lo que tenía en médicos. Todo lo que tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Imagínate que por 12 años te han dicho inmunda. Inmundo. Porque esa era una mujer que dice la Escritura que era de los hebreos. Estaba en esa comunidad. Y por 12 años fue considerada inmunda. Inmunda. Gastó todo su dinero en doctores.
Y en aquel entonces, de acuerdo a la Escritura, cuando el Señor Jesús pasaba, se agolpaba la gente, se agolpaban las multitudes. Y pueden ver en los evangelios que muchas veces a Jesús le decían rabí, porque ante el pueblo era considerado como un rabí, un maestro de la ley y un profeta. Muchos no sabían que era el Cristo. Por eso el mismo Señor Jesús les dice a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes quién dicen ustedes que yo soy? Y es cuando Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso Jesús le dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces Jesús era considerado un rabí, un maestro de la ley, un profeta. Y esta mujer era considerada inmunda. Así lo marcaba la ley. Pero dice la Biblia que un día esta mujer vio que estaba pasando por ahí el Señor Jesús. Y yo me imagino lo que pensó esta mujer. Dijo: ahí va pasando el rabí, ahí va pasando el profeta. Y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana.
Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque tenía 12 años, etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda.
y todos la conocían porque 12 años etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque 12 años etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque 12 años etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque 12 años etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque 12 años etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque 12 años etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque 12 años etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque 12 años etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque 12 años etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque 12 años etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí siendo inmunda. Y todos la conocían porque 12 años etiquetada como inmunda en esa región. Podría ser sana. Pero eso implicaba que ella iba a tocar a un rabí